El día de ayer se llevó a cabo precisamente la designación ya para la empresa que resultó ganadora de todo un proceso que se tenía pendiente de culminar, que era precisamente la explotación, la construcción de 2 plantas geotérmicas en Chinameca y San Vicente. Un hecho que, con una connotación importante, porque eso permitirá inyectarle 30 megavatios al mercado eléctrico nacional, ¿cierto? Sí, de hecho sí es. Este proceso lo comenzamos el año pasado. Empezamos a abrir las bases en un concurso internacional para la construcción de 2 nuevas plantas, una en Chinameca con una capacidad de 20 megavatios, una en San Vicente con una capacidad de 10 megavatios. Interenergy fue la mejor oferta y Deren que no fue demasiado alto su precio y obviamente... Lo importante es que se hizo público y abierto frente a los interesados y también con claro, medios, o sea, ¿no? La presentación de los sobres fue totalmente transparente, la presentaron en el momento, o sea, los medios fueron testigos. Sí. Tuvimos presencia también de varias embajadas, estuvo la embajada dominicana acompañándonos, o sea, tuvimos un acompañamiento durante todo el proceso. Testimonial que es básico, ¿no? A la hora de un evento de esa naturaleza. Exactamente, en donde no vamos a cometer los errores del pasado. La CEL está certificado con una ISO que es anticorrupción. Bueno, entonces también los procesos deben de ser totalmente transparentes y eso fue lo que vimos el día de ayer. El presidente nos ha dado la tarea de explotar energías renovables, de transicionar a una transformación de energía limpia y adicionalmente con un precio estable para todos nosotros. Esta situación de los pozos es que se constató obviamente que tienen la presión suficiente para poder generar esa energía. Sí, ¿no? Exactamente, o sea, para que tuvieran también la confianza las empresas participantes. La empresa ganadora. Las empresas que participaron. Okay. Teníamos que nosotros, porque esa es la responsabilidad, porque el recurso es del Estado, de certificar la cantidad de vapor. Y eso lo hicimos con una auditoría del vapor, llamémosle auditoría, pero es un estudio con una empresa islandesa que tiene amplio reconocimiento en el tema, que se llama ISOR. Ellos certifican cuánto vapor hay y con eso nosotros, con eso lanzamos, esta es la cantidad de vapor que tenemos y por eso sabemos que las plantas pueden producir pueden tener una potencia de 20 megavatios y 10 megavatios respectivamente. Ok. 20 años pasa al estado. Exactamente. La planta. La tienen que dar en condiciones óptimas, una vez obviamente ellos hayan recuperado la inversión. Una vez ya se haya cumplido todo el contrato, se traslada el activo, la planta, la construcción de la planta al Estado salvadoreño. Lo importante es que se traza un nuevo escenario de participación de un nuevo actor y esto nos coloca de manera muy competitivos con el área centroamericana. ¿Cómo estamos nosotros frente al resto del país? De hecho, el único que tiene una mayor cantidad de energías renovables en Centroamérica es Costa Rica. Ellos tienen su 99% de su matriz de generación eléctrica, el 99%. Nosotros vamos por eso. Ya tenemos el primer campo eólico en Metapán. En Metapán, Esta es la empresa Ventus. Ellos ya están inyectando energía eléctrica por eólica. También tenemos un proyecto como Estado de continuar con más producción de energía eólica. Tenemos en puerta casi 80 megavatios en energía eólica producto del Estado. Ya estamos viendo la manera en cómo poder desarrollar también el proyecto. Y adicionalmente, no solo eso, también tenemos la planta de biogás, que también ya terminamos el diseño. Ahorita ya estamos en la etapa de ver financiamiento y licitación para la planta de biogás del río Selhuate. En fin, estamos caminando hacia eso que es la descarbonización y poder llegar a una matriz eléctrica del 99%. Nosotros somos un país pequeño, pero podemos desarrollar muchas energías. Se genera mucha basura en nuestro medio y eso podría ser un punto bien importante para la generación de la misma. Interesante, ¿no? Sí, de hecho estamos viendo la posibilidad de poder transformar la basura en combustible. Obviamente primero hay que ver el desarrollo de un proyecto de esta magnitud, puesto que nosotros
primero tenemos que ordenar de qué manera vamos a ir recogiendo todos esos desechos, sobre todo el plástico. Ya lo estamos haciendo en Cerrón y estamos viendo la posibilidad de todo ese desecho poderlo convertir en combustible. ¿Cómo está SEL desde el punto de vista del esfuerzo que ha logrado desarrollar en los últimos años para modernizar sus diferentes centrales hidroeléctricas? Bueno, ¿Se han hecho inversiones? Sí, se ha hecho. Cuénteme un poco. Se ha hecho un esfuerzo muy grande de la parte de producción, precisamente para mantener y renovar todas nuestras plantas hidroeléctricas. Se ha cambiado los sistemas, de hecho todavía tenían una mezcla de sistemas que unos eran de un tiempo, otros eran de otro tiempo, ya se están estandarizando, modernizando, automatizando también. Y esto fue el año pasado en donde se demuestra que al hacer estos mantenimientos preventivos, modernizar las plantas, invertir realmente en eso, nos hizo más eficientes. Por eso el año pasado tuvimos una generación récord, nunca antes tenida en SEL. ¿Por qué? Porque todas las unidades hidroeléctricas estaban funcionando durante el invierno al mismo tiempo. Entonces la SEL tuvo su máxima capacidad el año pasado. Tuvimos un buen invierno, vimos el resultado de la inversión y el esfuerzo de la gerencia de producción, en donde tuvimos la máxima capacidad histórica y la generación histórica de la SEL. Habríamos hablado sobre la también apuesta que en el país debe de tenerse a partir de aprovechar la cantidad de sol que nosotros tenemos en nuestro medio, y poníamos el ejemplo de Talnique, por ejemplo. Sí, de hecho Talnique la está desarrollando Inversiones Energéticas, que eso es ESINE, ¿verdad? ESINE, esa es la subsidiaria de la SEL que produce energía eléctrica con un derivado del petróleo o búnker, y la estamos transformando a energías renovables, puesto que el primero que tiene que dar el ejemplo en la transformación pues son obviamente las instituciones del Estado, y se está desarrollando un proyecto solar ya con INE. También INE va a ser la encargada de otro proyecto solar, que eso va a estar en la 15 de septiembre, que tenemos ahí el espacio para poder hacerlo. En el tema de los hidrocarburos, bueno, insisto, estamos apostándole a las energías renovables, estamos apostándole a ser más eficientes en las instituciones del Estado, para que obviamente no nos impacte tanto los precios volátiles de los combustibles fósiles, como lo hemos visto desde la pandemia hasta este momento, en donde por la guerra en Rusia tenemos fluctuaciones muy grandes en el valor del petróleo. En este momento ha bajado un poco, pero no quiere decir que de repente pueda llegar a subir. Y insisto, esto es lo que estamos tratando de dejar de depender tanto para la generación eléctrica y no nos afecten los precios internacionales del petróleo para el consumo eléctrico. A ver, cuénteme un poquito sobre este nuevo ente denominado Dirección Nacional de Transmisión Eléctrica, ¿sí es verdad? Sí. ¿No? Cuéntenos un poquito las características y qué es lo que se persigue con esto, ¿no? Ordenar el sector eléctrico, simple y sencillamente, por esa razón se crea la dirección. El sector eléctrico estaba dividido, pero dividido de una manera desordenada, en donde no había claridad. La SEL se dispersó para ser vendida prácticamente, entonces ahora ya simplemente se está retomando, se están viendo los temas desde una sola sombría, que en este caso es la dirección, y se está cumpliendo ciertas premisas, y obviamente la SEL es encargada de la generación y ahora también de distribución de energía eléctrica, y el transmisor va a ser cumpliendo una premisa que hubo en la ley para que fuera separado de la parte de generación. ¿Esta nueva figura contempla cánones de transparencia en su manejo? Por supuesto. Le hago la pregunta porque a la hora de ser presentado este proyecto a la Asamblea Legislativa, las reacciones no dejaron inmediatamente de salir, y a plantear que lo que se estaba buscando era usar recursos del Estado sin rendir cuentas. Cuénteme un poquito sobre esto.
Sí, los que no rendían cuentas eran ellos antes. O sea, yo les puedo contar, bueno, el Chaparral rendían cuentas supuestamente, pues, o sea, y te puedo decir claramente que el Estado perdió muchísimo dinero por el financiamiento de un proyecto que no había culminado. Robaron desde el gobierno de Tony Saca, que fue el que lo adjudicó, hasta el de Sánchez Serén. O sea, eso no es garantía de si robar o no robar. O sea, hay infinidad de casos, incluso reportes de la Corte de Cuentas en aquel momento que estaban limpios. Bueno, ya hay judicializados gente de la Corte de Cuentas por los informes del Chaparral. Entonces, simple y sencillamente, los procesos si se hacen transparentes. El de ayer lo pudimos ver. La CEL está certificada con una norma antisoborno, en donde el primer auditado es la junta directiva y el presidente de la CEL. Lo mismo vamos a hacer en la dirección, ya estamos preparando para certificarla en la ISO 37001. Son casi 7 meses desde que se aprobaron, ¿no? Perdón, desde que entra en vigencia la ley y entra la autoridad salvadoreña, la asociación, así es, ¿verdad? Autoridad Salvadoreña del Agua, que entra en vigencia, ¿no? Y sí, entra desde luego a conocer realmente cómo está el mapa hídrico, ¿no? Ya tenía todos los insumos y ahora de manera más in situ conociendo, ¿cierto? Cuéntanos un poquito la experiencia que se ha tenido en esto. Sí, muchas gracias, Ernesto. Es importante recordarle a los televidentes que la Ley General de Recursos Hídricos, o popularmente conocida como la Ley del Agua, es una deuda histórica. Recordemos que la primera propuesta de ley fue presentada ya por el año 2006, es decir, pasaron casi 15 años. El tema siempre fue un tema electoral, fue un tema para utilizar a la gente, sobre todo de las juntas de agua. Nunca se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos y es un legado de esta administración. La Autoridad Salvadoreña del Agua nos podemos definir como los protectores del agua en El Salvador. Ahora esta ley nos permite trabajar articuladamente con otras instituciones. Nosotros protegemos el recurso hídrico, protegemos el agua. ¿Qué significa proteger el agua? Que ahora el que contamina pagará las consecuencias. Significa que no permitiremos la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Significa que estamos protegiendo y vamos a seguir protegiendo zonas de recarga hídrica. También significa de que ahora existe una institución del Estado garante de todo el tema de aguas internacionales. En este caso le hemos puesto mucho énfasis a la parte alta de la cuenca del Lempa, precisamente por las potenciales amenazas que existen de contaminación hacia nuestro activo ambiental más importante en El Salvador. Recordemos de que el agua es vida y la cuenca del río Lempa, Ernesto, de los 18.000 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca, 10.000 kilómetros cuadrados están del lado salvadoreño. Con la entrada en vigencia de la Ley del Agua, la ASA viene a proteger todo el agua del país. Y para proteger algo es necesario conocerlo, y para conocerlo es importante medirlo. La Autoridad Salvadoreña del Agua, como protectores del agua, nos caracteriza la innovación. Le estamos apostando mucho a la innovación, a sistemas de toma de decisión de forma muy oportuna, muy rápida, a través de diferentes tipos de tableros de control. De esta forma, protegemos la materia prima, que es el agua, protegemos los mantos acuíferos para evitar la sobreexplotación de los mismos, controlamos las aguas residuales descargadas a los ríos y es muy importante mencionar lo siguiente, y sancionamos a todos aquellos que no cumplan la ley. Si en este caso la agricultura nuestra, de la cual dependemos todos, utiliza agua para los riegos, ¿qué va a pasar a la hora de establecerse ciertos cánones de precio? Entiendo que se suspendió el cobro por agua en el agro ante la situación actual de crisis, ¿no? Pero esto se va a mantener. Cuénteme un poquito sobre este tema en particular, que no deja de crear un poco ese temor, bueno, de que qué pasaría si en un dado caso se le impone un precio por la explotación de agua para los cultivos agrícolas. Sí, muchas gracias por la pregunta, Ernesto. Okay. Veamos, el artículo número 1 de la Ley General de Recursos Hídricos, la Ley del Agua, dice explícitamente dos elementos fundamentales. Primero es que el agua no será privatizada. Número 2 es que se reconoce el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Y cuando hablamos de agua, es agua para todos los salvadoreños. Sectores tan sensibles, tan importantes para el desarrollo del país, como
sector ganadero y sector de regantes, en este proceso gradual de implementación de la ley, nuestro enfoque no es a la aplicación del canon, eso se los hemos dicho. Personalmente yo me he reunido con muchos ganaderos y regantes, nada menos el día de hoy tenemos una reunión en el distrito de riego de Zapotitán. ¿Qué significa? Que es un apoyo total a la ganadería, es un apoyo total al riego. ¿Para qué? En el caso del riego, el 70% del uso del agua en El Salvador está dedicado o se ha utilizado en el sector agropecuario, en el sector agrícola. Si el 70% del agua se utiliza en ese sector y queremos hacer un impacto positivo en el balance de agua de todo el país, es fundamental que ese sector utilice el agua de forma más eficiente, y ahí es donde nuestro enfoque y nuestro empeño está centrado. ¿Para qué? Abandonemos o hagamos una transición a través de sistemas más eficientes. Por ejemplo, riego por gravedad es un sistema muy ineficiente del uso del agua. Debemos transitar hacia sistemas más eficientes como riego por aspersión, riego por goteo, utilizar tecnología, drones, por ejemplo, para identificar qué zonas tienen un déficit de humedad y en función de ello priorizar el riego en esas áreas. Las aguas subterráneas son del Estado. Es un bien público. Es un bien público. Y por lo tanto es el Estado el que administra este bien público. Esto significa, Ernesto, de que cualquiera puede construir su pozo perfectamente. De hecho, nuestro proceso de permiso de exploración para que busquen agua es un proceso muy rápido, expedito. Tomamos esa información y luego se hacen análisis para que no afecte a terceros. ¿Esto qué significa? De que cualquiera puede utilizar este tipo de aguas siempre y cuando pase por el proceso de permisos correspondientes. ¿Por qué se hace esto? Porque es necesario ordenar, es necesario que no exista afectaciones a terceros, y es muy importante, Ernesto, lo siguiente. En la ley del agua se reconoce una jerarquía de usos. Esto significa que el uso prioritario es uso doméstico y de consumo humano. En segundo lugar está agua para la salud de los ecosistemas. En tercer lugar es para el uso agropecuario, procurando la seguridad alimentaria, y así sucesivamente hasta llegar a un nivel inferior que es agua para fines comerciales o industriales. ¿Qué significa esto? Que en el momento que exista un conflicto en cuanto al uso de agua, va a primar los usos que en la ley se establecen como prioritarios. Aquellos que utilicen las aguas de todos los salvadoreños y que la venden y tienen un lucro, incluso la contaminan y devuelven esa agua residual a nuestros ríos, ellos sí tendrán que pagar un canon. Entonces, el canon está en función del uso del agua. ¿Qué pasa con aquellos sistemas autoabastecidos? Por ejemplo, juntas de agua. Las juntas de agua, el canon por uso de agua es $0 por metro cúbico. ¿Por qué? Porque las juntas de agua tienen un fin social. Entonces, no hay ninguna restricción para quien pueda tener su propio pozo en su propiedad y este sea para uso doméstico. Por lo menos en términos de reporte o registro sí se debe de hacer. Pero si ocupa esto para comercializarlo, sí deberá inmediatamente ser notificado y tratado con la autoridad salvadoreña del agua. Sí, así es. En caso que exista uso de agua, por ejemplo de pozos, para uso doméstico, está exento de canon y está exento incluso de pedir permiso para uso de agua. Eso está explícitamente establecido en la ley. Sin embargo, todos aquellos que usen un bien público, porque recordemos que el agua es de todos los salvadoreños, tomen el agua de todos los salvadoreños, se lucren de esa agua, y es un lucro económico significativo. Y además de eso, vierten aguas o devuelven aguas residuales contaminadas a nuestros ríos, eso van a pagar. ASA nace no para administrar, sino para proteger el recurso hídrico. Exactamente, Ernesto. En el caso de la Autoridad Salvadoreña del Agua, nuestro rol es proteger la materia prima, es proteger el agua. Esta ley nos permite, la ley del agua nos permite proteger esa materia prima, evitando la sobreexplotación de los acuíferos, garantizando los usos prioritarios del agua,
evitando y castigando a todo aquel que esté virtiendo aguas residuales sin ningún tipo de control hacia ríos, hacia quebradas estacionales, hacia diferentes tipos de cursos de agua. Y además nos permite trabajar de manera articulada con los que administran o operan sistemas, por ejemplo, de acueductos y alcantarillados. Tenemos un convenio de cooperación con ANDA. Si queremos ordenar, si queremos que existan aguas cristalinas en nuestros ríos nuevamente, si queremos cambiar la historia hídrica del país, tenemos que actuar de forma determinada. El régimen de sanciones en la ley va desde las sanciones leves, de 1 a 100 salarios mínimos, hasta las sanciones que son muy graves, Ernesto, que son 10.000 salarios mínimos del sector comercio y servicio. Ya impusimos las primeras sanciones. ¿Por qué? Porque no han permitido algunos el ingreso de la comisaría del agua. Otros no han registrado la información necesaria. En este caso, si queremos hacer una transición hídrica sostenible, equitativa e inclusiva, es necesario ordenarnos. Felicitamos a todos los empresarios que han puesto de su parte y que quieren contribuir al desarrollo sostenible del país, y a todos aquellos que se han intentado lucrar de los recursos del agua, de los recursos hídricos de todos los salvadoreños, advertirles de que, 1, los tenemos en la mira; número 2, ya sancionamos a unos; número 3, hay otros procesos sancionatorios en marcha. El llamado a toda la población es a que denuncie, utilicen las redes sociales para denunciar. Nosotros los estamos escuchando. Como Autoridad del Agua vamos a proteger los recursos hídricos y vamos a defender la vida, porque el agua es vida, ¿verdad?